Hola, soy Andrea Naya y en este video te voy a enseñar de una manera súper fácil y resumida cómo y por qué criar lombrices. Me voy a centrar básicamente en los beneficios, en la alimentación y en el hábitat, o sea en las condiciones ambientales. Lo primero a tener en cuenta es que hay tres tipos de lombrices: las epigias, endogias y anésicas, de las cuales nos vamos a centrar en las epigias. Las epigias son más las que tienen el color rojizo, como es la roja californiana, las que comúnmente tenemos en nuestro jardín o vienen en las tierras. Tienen alta reproducción, son más voraces a la hora de alimentarse y tienen más resistencias ambientales. En cuanto a los beneficios, o sea, por qué el criar y tener lombrices, es porque se comen todos los restos en descomposición y hacen humus, y el humus ya saben que sirve como fertilizante y mejorador de las características físico y químicas del suelo. En resumen, las lombrices mejoran el suelo y por ende las plantas o los cultivos que tengas. Para empezar tenemos que poner las lombrices 2 semanas después de empezado el compost. Esto porque el compost llega a altas temperaturas y puede matar a las lombrices. Una vez que las tengamos en el compost, tienes que tener en cuenta 5 parámetros básicos de sus condiciones climáticas, es decir, el hábitat donde viven. Uno es la humedad, tiene que estar siempre húmedo, no encharcado, más o menos cada 10 días regar el compost. La otra es la luz, no toleran los rayos solares, por eso es que viven bajo tierra. El otro es el aire. Las lombrices pueden vivir con poco oxígeno, pero siempre la caja compostera debe tener huecos para favorecer la aireación. La temperatura, son súper resistentes, resisten desde 4 grados centígrados hasta 30, así que por la temperatura no hay que complicarse mucho. Por el compost normalmente mantiene una temperatura constante, y en cuanto al pH, debe ser neutro, ya que las lombrices no soportan medios muy ácidos. Y para finalizar, la parte más importante, la alimentación. Esto básicamente yo lo que hago es juntar todos los restos de cocina en un tupper, más que nada frutas y verduras, todas las cáscaras, y ahí lo dejo una semana, voy juntando. No importa si se descompone en la misma caja, porque las lombrices comen eso. Así que por eso no hay problema, los guardan en un tupper y de ahí lo aplican. Lo que se hace es un hueco a la mitad del compost y se ponen los restos, de ahí se vuelve a tapar y listo. Eso lo hacen cada 2 semanas para mantener siempre alimento en la compostera. Recuerden que las lombrices se reproducen más donde hay más alimento y más humedad. Y bueno, acabó el video, espero que les haya gustado y servido. Ahora ya saben todo lo básico para criar lombrices. Si les gustó el video los invito a que den like y que se suscriban. Como saben, el algoritmo de YouTube, si no lo haces, no te muestra los siguientes videos. Así que si les gustó los invito a hacerlo. Y cualquier duda en los comentarios del video. Gracias.